Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de este nuevo proyecto de nuestra Iglesia Jehová Kadosh. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes y que puedan crecer con nosotros y conocer un poquito más. Aquí tenemos un invitado, a nuestro hermano Manny. Dios le bendiga a todos, sean bienvenidos al podcast. Él nos va a contar un poquito, este es el primer episodio, él nos va a contar un poquito de su testimonio. Gloria a Dios. Primero me gustaría saber, Manny, ¿qué tú piensas de los testimonios? Bueno, son muy importantes para la edificación de la iglesia. O sea, porque cuando tú das un testimonio, tú no sabes lo que puede impactar en la vida de una persona que llega por primera vez, usted de visita, o una persona con una necesidad por la cual tú pasaste también por X situación y tú le puedes ayudar a través de tu testimonio, a través de tu experiencia, a través de tu vida. Y esa persona puede ser edificada e incluso puede hasta venir a los pies de Cristo al escuchar ese testimonio. Es muy importante que los hermanos, la iglesia entiendan que los testimonios son para edificar, para levantar la fe, para restaurar también almas. Es importante los testimonios. Sí, y no solo también te edifica a otra persona, también te moldea a ti, te moldea tu carácter. Y no sé, esas cicatrices te hacen como recordar lo que tú sobreviviste y que como que Dios siempre estuvo contigo y no sé, que Dios siempre te ha ayudado. Y entiendo también que de cierta manera uno está sano porque el Señor, cuando venimos a Él, somos nueva criatura, pero a medida que tú vas contando tu testimonio también sana a otras personas, pero también de cierta manera tú te vas edificando y sanando al mismo tiempo. O sea, ya uno no recuerda su testimonio con tristeza, sino con esa alegría y recordándolo también de dónde te sacó Dios. Por si en algún momento tú tienes una recaída o en algún momento tú dices, Señor, ¿dónde estás? O estás pasando por un proceso, con tu testimonio tú te recuerdas, bueno, el Señor ha sido fiel en todo el tiempo y yo estoy aquí porque yo sé de dónde, o sea, de dónde me sacó Dios y hacia dónde voy. Los testimonios también en esa parte también es muy bueno, es sumamente edificante para ambos. Así es. Comienza, Manny, a contarnos de tu testimonio. Yo sé que tú tienes muchísimo testimonio. Sí, mucho por dónde empezar. Entonces, bueno, quizás lo más importante, yo pienso que en este momento, para que tú entiendas, y nuestros jóvenes y aquellas personas que nos puedan escuchar, es que Dios siempre ha tenido el control de nuestras vidas. Aun cuando nosotros no hemos venido ni conocemos, aun cuando no tenemos familia ni padres que nos hayan criado o nos hayan dado, o sea, una orientación hacia la religión, sobre Jesús, o no nos hayan llevado a una iglesia, aún así Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y aunque se vea algo lejos, Dios siempre ha estado ahí, aún en nuestra propia ignorancia. Y parte de mi testimonio, el eje central, siempre, o sea, lo tengo bien claro, que es darle la gloria a Dios, porque solamente Él se la merece. Yo no he hecho nada, porque si yo empiezo a mirar mi pasado y de donde Dios me sacó, desde todos los países que yo pasé y hasta llegar aquí a República Dominicana, yo solamente puedo decir gracias, Señor, porque tú lo has hecho, porque he pasado por tantas situaciones y tantas experiencias que solamente Dios ha sido esa persona única y suficiente para llevarme en sus manos y protegerme de todos los lugares que yo he estado y a través de muchas circunstancias desde Cuba. Y así parte de mi testimonio. O sea, Dios ha sido demasiado bueno. Yo no me crié en un hogar cristiano, no vengo padres profesionales, pero no con ese temor. Yo nunca fui a una iglesia. O sea, mi juventud fue en Cuba como cualquier otro joven, criado en un sistema, un país totalmente diferente a cualquier otro país, pero que crecí dentro de ese paradigma, de esa juventud bucólica que busca en muchos lugares, donde necesariamente, o sea, donde en esos lugares no está, en parte no está Dios, aunque Dios está en todas partes, pero lejos de una juventud que puede ser orientada como la juventud República Dominicana, que aquí cualquier joven, tú le dices, Dios te bendiga, y ellos, amén, Dios te bendiga, amén. O muchos jóvenes en República Dominicana asisten por lo regular a una iglesia. En Cuba se ve extraño eso. Te etiquetan. Fácilmente te pueden comparar con un testigo de Jehová. O sea, en Cuba la religión fue prácticamente eliminada.
Y uno, como es un sistema muy diferente a otros de otros países, pues se crea con ese temor en las escuelas. Incluso acá se da una asignatura de religión. En Cuba no se da religión en ninguna asignatura, en ningún centro, ni universidad, ni bachillerato, nada de eso. O sea, el propio sistema está lejos. Entonces ya cuando un joven se cría así, fuera de lo que es el marco cristiano, y al no tener padre, pues simplemente vas a la calle y a hacer cosas que no están dentro de los parámetros, dentro de las leyes, dentro de los estandartes del Señor que nos enseña a través de su palabra. Y así me crié yo, en vicio, no en droga, porque en Cuba en ese tiempo no había como esas sustancias como la hay en otros países, pero sí en vicio, cigarro, alcohol, fiesta. Y de cierta manera me corrompí, pero hasta los 21 años, anajenado, dando la espalda al Señor. Y así fue mi juventud, apartado de Dios, sin visitar a una iglesia. Y aunque tuve amistades que sí en parte se convirtieron al Señor, comenzaron a asistir, y ellos con frecuencia me invitaban, pero yo nunca acepté. Cuéntame, Manny, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Señor allá en Cuba? Ya que tú estabas en un país limitado. Ajá. Bien, a eso hay que remontarnos un poquito bien atrás. Yo recuerdo que tenía un amigo, el cual lo bendigo en el nombre de Jesús. Su nombre es Nelson Ramón Martínez. Él aún está en Cuba. Y yo recuerdo que él se convirtió al Señor, y las primeras veces que él me dijo, mira, estoy asistiendo a una iglesia. Yo le decía, pero tú estás loco, ahora ya mete la religión. Porque eso es lo que nos enseña ya. Nosotros nos criamos, yo me crié sin temor de Dios. Y para nosotros ver a un joven ir a una iglesia, congregarse y asistir a actividades de jóvenes es como muy extraño. Estoy hablando ya de 2007, 2002, por ahí, hace mucho tiempo ya. Entonces él me invitaba, incluso él asistía a una célula, a una casa de encuentro que se dice en Cuba, y ellos, por testimonio después que ellos me lo decían, cada vez que se acababa el servicio, los hermanos oraban y preguntaban, ¿algún hermano quiere una oración específica? Y siempre Nelson levantaba su mano y decía, yo quiero orar por Manny. Y de ese tiempo le oraba por mí. Yo no lo sabía, yo después me enteré cuando empecé a asistir a la iglesia. Y entonces él un día me invitó a ir a la iglesia. Eso fue un reto para mí. Estaba hablando de un hermanito como un Saulo de Tarso, insistente. Él de cualquier conversación siempre finalizaba en la cruz, en el Señor, en cualquier enseñanza. Y un día recuerdo que yo tenía una actividad con unas amistades, ya yo era un adolescente bastante grande, ya un joven ya grande. Y yo le dije, mira Nelson, yo voy a ir a la iglesia. Fue un culto, creo que fue un sábado. Voy a la iglesia sin compromiso alguno. Yo voy a visitarla, pero la idea mía era ya que no me predicara más del Señor. O sea que él sufrió, en verdad sufrió mucho por mí, porque yo lo maltraté mucho, siempre, hasta incluso lo llegué a botar de mi casa. Pero somos hermanitos, él vivía al frente de mí, o sea, hermanos de crianza. Y nada, pues ese día yo visité por primera vez, ni me recuerdo la denominación, pero sí era evangélica. Mi pastora Alain, que lo recuerdo, la pastora no recuerdo. Y esa noche se predicó bajo el tema la importancia de la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese día se dio una prédica bien bonita, recuerdo que fue el pastor Carlos, predicó ese mensaje y al final hicieron un llamado y yo no acepté al Señor esa noche. Se oró por mí. Pasé al frente, hubo hermanos que, o sea, se pusieron muy contentos porque habían visto por primera vez, me conocían ellos a mí, pero yo a ellos no los conocía, porque Nelson hablaba mucho de mí. Entonces recuerdo cuando salí del templo, terminó el servicio, un joven, se llama Michelle, él me dio una palabra, Mateo 6:33, y todas las conocemos. Incluso es el lema acá, prácticamente nuestra pastora. Y entonces yo no entendía bien qué es lo que decía esa palabra. Mis primeros tiempos en la iglesia evangélica marcó un antes y un después, pero sin mucha profundidad. Digo antes y después porque a partir de ahí, como de cierta forma, Diana, el Señor fue obrando a su forma misteriosa en mi vida. De cierta manera Él fue quitando, Él fue limpiándome. Incluso yo tenía arete, yo tenía piercing en la ceja. Y un buen día yo en mi baño, cuando terminé, me miré al espejo y mi hermana estaba atrás de mí por esos aretes. Y yo sentí una voz que me dijo, quítatelo. Y mira, yo no tenía profundidad en el evangelio. Fue los 8 meses, o sea, sin tener como una relación íntima, sin tener un encuentro profundo con el Señor. Apenas iba los domingos, iba un miércoles, iba domingo. Pero de poquito a poquito el Señor fue haciendo esa obra. Pero de lo que sí recuerdo bien es que dejé de ir a la fiesta de una vez. Y de cierta manera, cuando esa noche yo salí, Dios impactó mi vida. Aunque yo seguía con mi orgullo, con mi altivez. Incluso
Le dije a Nelson, mira, ya cumplí contigo, no me molestes más. Ya yo no voy más a una iglesia. ¿Está bien? Yo recuerdo que él no me dijo nada y los dos fuimos caminando hacia la casa. Pasó una semana y el sábado o el domingo, no recuerdo, el sábado, recuerdo, o el miércoles, uno de esos días, el culto de la noche. Creo que fue un domingo. En la mañana, el sábado de la noche, yo fui a su casa, exactamente así mismo. Y yo le dije, Nelson, mañana algo me impulsó. Yo estaba en la casa, sentí como un impulso y fui a casa de Nelson. Era ya muy de tarde, toqué y se asustó. Manny, ¿qué te pasa? Y ahí fueron mis palabras cuando yo le dije así, mira, mañana voy a ir contigo al servicio. Solamente bastó una semana para que el Señor, de una forma misteriosa, obrara en mi corazón y empezara mi corazón como a abrirse a la palabra, a la escritura, a la enseñanza. A partir de ahí, esa noche, duramos tremendo rato y él se arrodilló, le dio gracias a Dios, lloró muchísimo, nos abrazamos. Y a partir de ahí yo empecé a visitar a la iglesia 8 meses hasta que salí de Cuba. ¿Y cómo fue tu vida en el cristianismo después de salir de Cuba? O sea, tú permaneciste. Ajá. Bien, eso también hay que remontarnos a otra etapa de mi vida, que es cuando yo salgo para Ecuador. Yo salgo de Ecuador con una carta de invitación por un proceso de inmigración. Todos los cubanos que me pueden escuchar saben de que ese tipo de proceso se hace en Cuba. Yo salí de Cuba por situaciones económicas, también ya con el propio sistema me sentía como molesto, ya no me veía con futuro. Y hubieron muchos hermanos que no querían que yo me fuera, incluso ni mis padres querían ni me apoyaban que yo saliera de Cuba, pero usted sabe cómo es el ser humano, de salir, de explorar, de conocer otros países. Y de cierta forma Dios utilizó ese país para irme preparando para cuando saliera de ese país, llegara acá, a República Dominicana, ya estuviera con una madurez mucho mayor de lo que es un sistema capitalista, cómo nos desenvolvemos, y mejorar mi estatus, mi posición económica, por ayudar a mis padres también, de cierta forma. Entonces, indiscutiblemente vino un enfriamiento en el Señor, porque yo dejé de asistir, tuve 8 meses para hacer un documento de residencia en Ecuador. Allí en Ecuador nunca visité una iglesia, pero el Señor me guardó, me dio trabajo, me dio un techo. Visité creo que una vez unas amistades ecuatorianas, me invitaron a una iglesia, pero algo bien frío, algo como que no me sentía el calor que yo tenía desde Cuba. Porque en Cuba, una iglesia pentecostal, tú sabes que eso es fuego y los hermanos son muy de calor, de abrazo. Entonces, yo visité una sola vez una iglesia en Ecuador, pero el Señor me guardó de muchas influencias, porque había muchos cubanos que me invitaban a discotecas, a sitios inadecuados, casas de noche y así. Pero Dios me guardó, gracias a Dios, pero sí hubo un enfriamiento. O sea, no fue igual. No hay opción, o sea, no es opción de un cristiano tomarse unas vacaciones dentro del evangelio. O sea, de apartarse, de que ahora me siento un poco bajo, necesito un tiempo para reflexionar, organizar mis ideas. Simplemente vas rumbo a separarte del Señor, a enfriarte y alejarte de Dios. Y Dios no quiere eso necesariamente. Nosotros, como dice la palabra, necesitamos congregarnos. No hay como un respaldo o una razón justificada que tú digas, voy a tal país, pero desde ahí voy a buscar de Dios. Indiscutiblemente, si tú te sales de la cobertura de tus pastores, de tu iglesia, y vas a explorar, obviamente a vivir una vida en otro país, tienes que rápidamente buscar una iglesia, una iglesia de una sana doctrina, y empezar a visitar y conectarte. Si no haces eso, pues poco a poco te vas enfriando, y eso fue lo que pasó en República Dominicana. Aparte de que sí me fui con mi Biblia, leía mucho la palabra, pero nunca iba a ser igual a como estar sirviendo activamente dentro de una iglesia. Claro, porque tú no tenías una dirección. Exacto. ¿Y cómo fue volver? ¿Y dónde fue? ¿Fue aquí en República Dominicana? Sí, fue aquí. En verdad fue un reencuentro, ha tenido varios matices, porque yo me aparté del evangelio, conociendo al Señor como la historia del hijo pródigo. Yo volví en sí hace 2 años y llegué aquí a esta iglesia, pero tengo un recorrido muy largo, porque cuando yo salí de Ecuador, yo vine para la República Dominicana y acá viví en el sector de Villamella, residencial Sol de Luz, y ahí estuve casi 2 años ya estando en este país. Entonces visité una vez una iglesia súper grande, no sé, fue para allá, para la ciudad, no recuerdo bien el nombre, pero yo sí sé que era súper grande y no sentí como ese calor, ese afecto, como que pasé por lo inadvertido, así, invisible.
Y en cualquier culto, en cualquier servicio, cualquier iglesia, cuando viene la hora de saludarse a los hermanos, alguien se te acerca, te saluda, Dios te bendiga. Y eso no lo pude experimentar y como que me desanimé. Y entonces pasaron casi 2 años estando yo acá en este país. Entonces yo conseguí un trabajo en un colegio y ahí me invitaron, una joven, una estudiante de bachillerato, me invitó a una iglesia a una película. Y yo fui un sábado a una película y Dios usó esa invitación. Tú ves acá también, el Señor te va a traer con cuerda de amor y va a utilizar todos los medios, porque para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Entonces lo menos que tú te imaginas es lo que Dios va a usar. Puede ser una persona, puede ser un tratado, un Dios te bendiga, hasta una bola que te dé y un joven que te predica o que te invite una. Como lo mismo hacemos aquí la invitación a los jóvenes, noche de esto, a los mismos servicios a los jóvenes, y un joven que venga aquí y hasta ahí. Ese día puede ser el comienzo de una larga jornada y de una preparación que Dios está permitiendo para que se congregue en esta iglesia. Y así me pasó en esa iglesia, Iglesia Pan de Vida. Empecé a visitar y ahí me congregué casi 9 años. Ese fue como mi primer encuentro verdadero y genuino. Ahí me bauticé y ahí comencé a dar mis primeros pasos en Cristo. Wow. ¿Y qué te trajo a esta iglesia, Manny? Bueno, en verdad, yo a veces me pregunto, wow, los caminos del Señor son grandes. Son como el ser humano no le cabe en la mente, Diana. ¿Cómo yo llegué aquí? O sea, de tantas iglesias aquí en República Dominicana, de tantos cubanos, 11 millones, y yo llegar a Jehová Kadosh, mis pastores, Iglesia Bay y Jesús Colón. Eso indiscutiblemente es la mano y la misericordia de Dios, porque como te había mencionado, yo me aparté del evangelio. Llegó un momento en mi vida espiritual, por muchos factores, dentro de la iglesia Pan de Vida, muchos factores que hubieron. Quizás yo no tenía la suficiente madurez, quizás hubieron muchas cosas en mi condición humana que no la podía como manejar bien espiritualmente, y llegó un agobio a mi vida en ese ministerio. No por criticar ninguna iglesia, pero personalmente llegó como un estancamiento a mi vida. Yo me sentía, incluso yo lo manifesté, que me sentía como un barco a la deriva. O sea, había perdido la orientación, había perdido como la ilusión, los sueños, tenía mucho agobio, mi vida estaba estancada, tanto en el trabajo. Yo no tenía o sea, económicamente yo estaba pasando mucho trabajo, incluso en ese mismo ministerio. Y mi vida espiritual se secó a tal magnitud que yo tenía pensamientos, no de suicidio, pero sí como una depresión. A mí me atacó mucho la depresión, lloraba mucho. Incluso cuando mi padre partió en el Señor, yo como que ni lo lloré, me cerré. Hubieron como muchas transformaciones en mi vida en esos 9 años. No estoy hablando de crecimiento, hubo un crecimiento, pero llegó un momento ya que no podía más en ese ministerio. Pedí un tiempo ya como definitivo, pedí el permiso, hice el proceso, el protocolo. Dije que yo iba a renunciar ya al ministerio y me salí de la iglesia porque en verdad me sentía ya muerto, una persona ya había perdido el propósito, la fe. Estaba enojado con Dios, no veía como mi vida ordenada en sí. Entonces también vino una ruptura con una relación que yo tuve dentro de la iglesia. O sea, no tuvimos la misma visión, ambos tuvimos diferentes ópticas, diferentes panorámicas, situaciones que se crearon, y eso me creó como, wow, Señor, yo hasta aquí tú me has traído, te he conocido, he dejado mi familia en Cuba. Incluso yo a veces como pensé en momentos como, ¿y para qué yo salí de Cuba? Yo tenía que haberme quedado en Cuba. Vino mucho sufrimiento en mi corazón, pero Dios estaba ahí en todo momento. Dios permitió todas esas situaciones que en ese momento yo no las entendía, Diana. Ahora las entiendo porque llegué acá. ¿Tú piensas que si tú te hubieses quedado en Cuba, tú te hubieses desarrollado? Nunca me hubiera desarrollado ni a nivel profesional, porque te hablé al principio que es un sistema bien delicado, no es igual que cualquier otro sistema de otro país. Todos conocemos la situación, no por hablar de política, pero todos conocemos la situación que hay en Cuba hoy por hoy en la actualidad. Mucha escasez, muchas necesidades, una represión totalitaria, algo extremo. Creo que no me hubiera profesionalmente. O sea, yo te lo pregunto porque tú me dijiste que tú estabas en una iglesia que era muy buena. Sí, mis pastores online, como te dije, eso era un amor de Dios, como decimos nosotros los cubanos. Y tenía una visión, o sea, ellos tenían su visión, pertenecía a un concilio de iglesias en Cuba. Pero juzgándome desde esta óptica ahora que tengo nueva del evangelio, del crecimiento espiritual que he tenido, de un nuevo nacimiento,
como ese nacimiento que Jesús le decía a Nicodemo, en el espíritu, nacer de nuevo. Yo no ayunaba, o sea, yo no buscaba a Dios profundamente, las escrituras sí leía, pero esa palabra estaba como seca, como muerta, no se hacía realidad de mí, aunque Dios me apartó de muchas cosas, muchos vicios, me centralicé en salirme de las discotecas, de la mala vida, pero quizás hubiera crecido en parte, pero no como me veo yo, solo Dios sabe. Pero el camino que iba, ni profesional ni espiritualmente, viéndolo desde ahora, desde mi nueva vida, desde este oriente, o sea, desde esta vista, no creo que haya llegado mucho, porque todas mis amistades, hay muchas amistades en Cuba allá. Incluso tengo un amigo, Lester, que él se convirtió cuando yo salí de Cuba, y yo le predicaba mucho a él estando en Cuba, porque la hermana y la madre sí estaban activos en la iglesia, él no visitaba la iglesia. Y hoy por hoy, por eso te dije que en Cuba no se puede predicar, porque puedes tener problemas con el sistema. Y él tenía una célula y la tuvo que dejar porque le perseguían, no se lo permitían reuniones así como libres. Incluso una vez él me contó, cuando yo fui uno de los viajes misioneros a Cuba, él me contó que él cogió un tratado y empezó a evangelizar como nosotros hacemos acá. Y lo llamaron, Lester, mira, tienes que ir de aquí porque viene la policía, nos llamaron. Alguien nos informó que va a venir la policía a recogerte, que no puede estar. Entonces, por esos testimonios, yo creo que hubiera sido como un evangelio bien superficial, porque es adentro de la iglesia. Cuando tú no estás haciendo la voluntad, la gran comisión, predicar, evangelizar, hacer misiones, ir por ciudades, y ir a sanar, orar por los enfermos, o sea, estás como... se pueden contar las veces que yo evangelicé, y eran sectores bien cortos y con bastante miedo. No creo que iba a llegar así como ahora, con la libertad, con el conocimiento, con ese ensanchamiento que Dios me está dando hoy por hoy en Iglesia Jehová Kadosh. Y estoy muy contento de estar aquí con mis pastores, con el liderazgo juvenil, con los líderes. No hubiera alcanzado la madurez espiritualmente estando yo en Cuba. Por eso nosotros desde este país tenemos, y hago ese llamado también a cada persona que nos pueda escuchar, tenemos que aprender a valorar donde Dios nos tiene. En la etapa, sea en el desierto, un proceso, algo personal, donde Dios te tenga, es por una razón específica y es muy importante que lo valores. Porque si te llevo para Cuba, te darás cuenta que aparte de todos los problemas del sistema que hay allá, evangelizar y ser cristiano se dificulta. Hay una libertad, pero no una libertad como la hay en estos países. O sea, como lo hay en República Dominicana, lo puede ver en otro país, libremente. De tú hacer una campaña, poner una bocina y decir, Cristo viene. Con ese poder, como lo hacía Gigi Ávila, Billy Graham, todos los predicadores de Dare Springs, que predicaban con fuego y donde quieran. En Cuba no se puede hacer eso. Por eso yo te digo que no hubiera crecido tanto estando en Cuba. Hubiera sido como un enano de la fe. Por más que hubiera empujado, por más que quizás, no sé, pero solo Dios sabe. Si Dios permitió que yo saliera, pues con una razón, con un propósito. ¿Y cómo tú te sientes después de entregarle tu vida al Señor? Bien, eso, cuando me hace esa pregunta, mi corazón rebosa de alegría, porque una vez que yo regresé a los caminos, estuve un año apartado del Señor y conocí por las redes sociales, a través de multimedia, que tiene un impacto tremendo. Yo sé que Dios va a abrir puertas, Dios va a seguir obrando en el ministerio, y un ministerio que Dios está permitiendo, que a partir, porque antes no había nada de esto, ellos se movían, predicaban, iban a caballo y con todo eso, pero les ayudó mucho el ánimo. Ellos eran hombres de ánimo, pero ahora tenemos las herramientas, el desarrollo, la tecnología, que eso ayuda y abarca más los enlaces, y a través de las redes juega un papel fundamental, y creo que eso fue una de las cosas más que me impactó, porque a través de las redes pude visitar la iglesia, conocí nuevamente, pude conectarme. Yo recuerdo que yo entré aquí un 9 de julio a la iglesia, y el 2 de octubre me reconcilié con el Señor. Recuerdo que fue el pastor Jesús Colón, que la pastora dijo, ora por Manuel, porque yo siempre venía aquí a la iglesia y de una vez salía corriendo. Vilés, una sierva de Cristo, el Señor la bendiga, siempre cuando me veía, adiós hermanito, y yo salía para allá ni miraba. Pero me siento muy feliz, me siento agradecido de Dios, porque ese año pude experimentar de pérdida, perdí mucho. Uno pierde en el Señor, y eso hay que tenerlo también en cuenta, porque a veces Dios te restaura, pero tú bajaste de nivel espiritual, y a veces cuesta trabajo llegar de nuevo a ese nivel espiritual del que Dios te tenía.
Pero yo puedo decir que en la iglesia de Jehová Kadosh he alcanzado una madurez que en la otra iglesia no la tenía. O sea, aquí he podido encontrarme nuevamente con Dios de una forma muy diferente, más personal. Aunque quizá otras personas aparentemente digan, bueno, no se ve el cambio, pero Dios sabe en mi corazón que ha sido de un gran provecho en la palabra, en el estudio, en la consagración. Y en ese año fue mucho dolor, mucho de viaje, usé muchas estrategias, le di la espalda a Dios. Recuerdo que en ese tiempo yo no había visitado tantos lugares en este país, como que me hice una agenda. Voy aquí, voy a Montecristi, voy a Constanza, y así ocupé una agenda, pero siempre que regresaba a la casa, yo se lo decía a mis amistades, tengo un vacío. O sea, yo no sé por qué estoy triste. He tenido como muchos encuentros, muchos sentimientos encontrados. O sea, lloraba, me deprimía, momentos que estaban, o sea, estaba high, estaba alto en lugares, pero cuando regresaba a casa volvía como una tristeza. Yo me preguntaba, wow, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Yo quiero como que haya un cambio radical en mi vida. Me siento vacío, esto no lo llena un viaje, no lo llena una amistad. Me siento solo, lejos ya también sufrí un divorcio, lejos de una frustración de un divorcio, me sentía solo y todas esas cosas como que me golpearon mucho. Me fue difícil nuevamente como encontrar la luz. Solamente Dios en su infinita misericordia pudo alcanzarme nuevamente, y como ese hijo pródigo, en un momento recuerdo que yo regresé de un viaje y caí en conciencia. Ya yo estaba mirando por las redes sociales como que, wow, esa iglesia me gusta, quisiera visitarla. Y estaba como ya coqueteando ya. Y el Señor, de cierta forma, el Espíritu Santo se contrita y se aleja de ti, porque nosotros somos los que lo alejamos a Él. Y es una persona que le duele. Pero de cierta forma, yo creo que ya ahí ya estaba Él como ya ministrándome, empezando a dar ese empujoncito. Ya tú sientes en el corazón ese palpitar que te dice, vete, regresa a mí, ¿qué te lo impide? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás llorando? Y recuerdo que el 9 de octubre de 2022 decidí venir a la iglesia y empezar a visitar fijamente. Y ya después vino un proceso del discipulado. Tomé mi discipulado con nuestra pastora, egresada de Colón. Fue un momento muy bonito, el cual aproveché mucho. Y luego ya en abril, el 2 de abril del 2023 renové mi bautismo, y ahí empezó ya como a respirar nuevamente, a estar en los brazos de mi papá, a estar en los brazos en el altar, a venir, a disfrutar de su presencia, de cada servicio. Y nuevamente me conecté con una familia, la familia de la fe, porque en ese tiempo ya yo dejé de leer la Biblia y también dejé de congregarme. O sea, me enfrié totalmente. Manny, y por último, ¿qué tú le aconsejas a las personas que están pasando por situaciones? Que tú pasaste por muchas cosas. Sí, en verdad el testimonio, o sea, tiene mucha arista, tiene mucha tela por donde cortar. Podemos profundizar mucho más. Creo que puede haber hasta una segunda parte, porque tengo mucha experiencia y entiendo que en este momento creo que lo más importante es saber y estar consciente de que Dios nunca nos abandona. Somos nosotros quienes abandonamos a Dios. Tener en cuenta que Dios, el amor de Dios es grande. Y por más que nosotros nos veamos sucios o hayamos cometido errores en nuestras vidas, o en un momento determinado nos apartamos, mi consejo es que no le den como oído a esas voces. O sea, saber y tener la conciencia y la convicción de que cuando regresemos a los brazos de nuestro Padre, Él no nos va a juzgar. Nadie nos va a estar esperando en una iglesia para decirte tú, porque la iglesia está lleno de cojos y de mancos. No hay iglesia perfecta. La iglesia están todos los que necesitan diariamente esa reconciliación, ese anhelo, esa presencia de Dios, y que juntos como familia nos apoyamos y sobrellevamos las cargas. No las llevamos, pero las sobrellevamos de cada uno. Que cada persona que nos escuche sepa que Dios siempre va a estar esperándote, porque somos nosotros quienes cerramos la puerta del Señor. Somos nosotros quienes decidimos, porque Dios nunca te va a desechar, nunca te va a decir vete que no te quiero aquí. Él siempre va a estar ahí a la puerta. Que sea lo que sea, por donde estemos pasando, sea un proceso, una situación familiar, un dolor, una pérdida,
incluso hasta viajar a otro país, Dios tiene el control. Dios es quien está guiando tus pasos y de alguna forma u otra, si te alejas, Él te va a traer. Sea por dolor, sea por amor, como nosotros decimos, como nos enseñaron también nuestros padres. Él te va a traer y Él va a cumplir el propósito. Porque el propósito de Dios lo va a cumplir por encima de haga lo que haga. Porque ya tú estás marcado por Él. Nosotros en Dios fuimos escogidos. Pero tenemos que cumplir, o sea, reglas, condiciones, los estandartes de Jesús. No es que no es un relajo de libertinaje, de que te va y viene y va y viene. Sino comprender que haga lo que haga, el amor de Dios es suficiente. Porque Él entregó su Hijo por ti y por mí. Para que nosotros, por medio de Él es el camino, la vida y la puerta. Por medio de Él nosotros regresamos en ese ministerio grande de la reconciliación. Nos hacemos correderos. Saber que si nos vamos, Dios siempre va a estar. Porque ahí está el Padre pródigo. Cuando Él llegó, Él tenía un mensaje en su cabeza de decirle al Padre: Padre, ya no soy digno de ti. Pero el Padre único le dijo: oye, lo abrazó. Ponle un anillo, una ropa. Maten al becerro de la manada más grande. Él no juzgó a su hijo. Dios no nos va a juzgar a nosotros. Lo que tenemos que es mantenernos firmes. Venga lo que venga, mantente firme. No es opción en un momento voy a coger unas vacaciones. No es opción. No es opción de decirle: en este momento me siento down, no puedo con esto. No, ora. Pídele a Dios dirección. Hay hermanos, está el liderazgo, están nuestros pastores. Que nos acerquemos a ellos y seamos francos en cualquier situación que tengamos, personal o ministerial. Si el pastor, tengo esta situación. Y si siempre Dios va a dar las estrategias para que nosotros no nos salgamos del camino, sea lo que sea. Así es, no importa por lo que tú estés pasando, sea lo que sea, Dios está trabajando. Confía, es difícil decirlo, sí, es difícil, pero y pasar por la confía en experiencia. que todo tiene un propósito. Solo hay que dejar que Dios sea Dios. Sí, exactamente. No decirle: Jesús, siéntate y ahora voy a pelear yo. No, Él va a pelear por ti en cada batalla. La tormenta, aunque esté ahí, aunque Él se haya ido a descansar y esté durmiendo, pero la historia no iba a cambiar. Murió los 12 con Jesús en una barca. No, Jesús estaba ahí. Él estaba físicamente cansado, pero estaba ahí. La barca no se iba a hundir. O sea, el capitán de tu barco y de mi barco es el Señor. Y Él tiene el control. Y si Él te está pasando, es porque quiere moldear tu carácter. Y tal situación te va a llevar a acercarte más a Él y a crecer más a Él. Porque lo importante es el reino. Por eso nosotros estamos aquí. El reino de los cielos es lo de Dios, el propósito, lo eterno, el galardón que es Jesús. La gran comisión, nosotros trabajar para el reino, rescatar más a Cristo y una iglesia que pueda hacer un impacto, no solamente en República Dominicana, sino una iglesia que marque la diferencia. Como dice la iglesia, Jehová Kadosh, la santidad que arrope, que seamos una luz en medio de las tinieblas, cada uno, usted y yo y toda nuestra congregación, porque es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Pues nada, Manny, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Gracias, Diana.